Seguimos con El Análisis, con Ricardo Brown y Ronald Acha, por Latinísima. Aquí hablamos todos. Gracias por unirse una vez más a este podcast El Análisis. Yo soy Ronald Acha, periodista, y me encuentro con Ricardo Brown. Hola, Ronald. Y por supuesto el tema migración es importantísimo. Yo siempre dicen que resalto mucho a los abogados de migración. ¿Será que me gustaría ser un abogado de migración? Y qué mejor que Luis Victoria, experto, siempre tiene la respuesta importante y resalta lo que una persona tiene que hacer. ¿Cómo está, abogado? No, muchísimas gracias, Robert. La verdad que es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, ¿y cómo ve la situación migratoria, doctor? Yo tengo muchos amigos que no tienen una situación migratoria regular en este país y viven con enorme nerviosismo y creen que cada día se pone peor su situación. ¿Hay palabras de aliento para esas personas? ¿Hay algún tipo de movimiento de que lo peor que estamos viendo va a pasar en algún momento? ¿O usted cree que esto es ya algo permanente, esta política de deportaciones, de que se hace más difícil obtener la tarjeta verde, el green card de residencia, que se habla incluso de que va a ser más difícil en el futuro adoptar ciudadanía naturalizada? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, todo depende del caso en particular, ¿no? Es decir, en general la política que tiene el presidente Donald Trump es congruente con su, digamos, política de campaña, ¿no? Sí, es lo con que su había promesa dicho. de campaña de deportar por lo menos unos 3 millones o 5 millones de indocumentados. Sin embargo, esto no aplica para todas las personas. Hay que aclarar esto, que es muy factible que durante todo lo que queda de presidencia de esta administración, es muy factible que no se puedan deportar los más de 16 millones de indocumentados y quizás incluso no se alcancen ni siquiera los 3 millones. Entonces, pues yo le diría que pues a todas estas personas que están en este oscurantismo o en este nerviosismo, un parte de tranquilidad, así tengamos dificultades en este instante, de esta zozobra o quizás de frustraciones, pero yo le diría que primero se asesoren adecuadamente de un abogado. Segundo, que hay que mirar cada caso en particular, ¿no? Porque hay muchos dentro de estos grupos que ya tienen orden de deportación. Esas son las personas que más vulnerabilidad tienen. Y hay otros grupos que tienen quizás potencialmente alivios migratorios, pero que la falta de ir a donde un profesional a que analice su caso ha, digamos, frustrado estos objetivos, porque Y a veces cometen errores, ¿no es cierto? Sí. es correcto. Hay una noticia que salió justamente que serían unos 100.000 cubanos que entraron bajo el parol humanitario o el CBP-1 y verían la posibilidad de darse una demanda porque existe una suspensión respecto a lo que viene a ser el sistema de servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos. ¿Cómo ve esa posibilidad? Porque mucha gente, por ejemplo, sabemos que los cubanos en este caso, que serían los principales afectados, ellos ingresaron y al año y un día con el ajuste cubano podrían conseguir la residencia. Pero la mayoría de ellos, no tanto lo que significa es que se les ha suspendido. Se han quedado en el limbo. Yo entrevisté a 2 o 3 personas jóvenes que no pueden trabajar y ya, si bien, por ejemplo, tienen un permiso de trabajo que está caducando, pero ya saben que su situación es que estarían como inestables en lo que se refiere a su estatus. ¿Qué harían esas personas? Por principio, ante la Corte Federal, ¿esta demanda podría tener buenos resultados? Bueno, empecemos por lo primero. Hay que hablar del ajuste cubano, ¿no? Sí. Más aquí nuestro anfitrión que es experto porque es cubano. Entonces, pero sin duda alguna el ajuste cubano está siendo en cierto modo vulnerado, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas que regularmente ingresan y son detenidas y al ser liberadas, por alguna razón que ellos toman la determinación, no habían debido de obtener el I-220A. Habían debido de obtener, al contrario, un parol 212D5A para efectos de ellos poder hacer el ajuste cubano. Pero no ha sido así. Y además de eso, dentro de estos grupos existen algunos que ya están en corte y otros que no lo están. Pero también han cometido muchos errores estas personas
porque no han tenido primero asesoría, segundo, enviaron quizás su ajuste de estatus a USCIS y han estado llamando constantemente a USCIS para presionar para que les den su residencia. Se la van a negar. Sí, es decir, a USCIS no le gusta. Pero se que la los negaría, presionen. disculpe que sea tan... se la nega, o sea, vamos a hacer caso por la gente creo que se entera mucho más por el caso. Yo soy un cubano, ingresé por parol humanitario, CBP-1, al año y un día... En el camino yo sabía que me suspenden, porque eso fue el año pasado, suspenden lo que viene a ser todos los trámites. Pero yo también tenía un asilo político pendiente. O sea, van de la mano, van en paralelo, porque lo que sucede al final es que esas personas le niegan el asilo político y después los deportan a México y dice que también hasta África. ¿Qué haría esa persona en todo caso? Sí, hay que mirar exactamente cuál es el tipo de parol que esa persona recibió. Si recibió un 212 de 5A que tiene unas características particulares, esa persona no sería deportable. Hay que pelear porque esa persona no es deportable, ya que tiene el parol 212 de 5A. Que viene a decir que ingresó legalmente. Y va concatenado. Sí, fue inspeccionado y obtuvo, es decir, fue sujeto de un parol. Y por consiguiente satisface los requisitos de elegibilidad del ajuste cubano, que necesita que la persona sea cubana, que pues haya recibido un parol y que tenga pues obviamente el año y un día para presentar su ajuste cubano. Doctor Víctor, yo conozco personas que tienen órdenes de deportación que no han sido ejecutadas, que datan de hace décadas. Esas personas están en peligro porque muchos de ellos temen que sí. Es una de mis preguntas. Mi segunda pregunta ¿es reversible a través de los tribunales, las cortes de inmigración o yo no sé, los tribunales federales, una orden de deportación o eso ya es final en primera instancia? Muy buena pregunta. Las personas que llevan muchos años acá habría que mirar cada caso en particular, porque todos esos casos quizás no son iguales. Habría que mirar exactamente si más de una de estas personas, y es muy probable que tengan ya órdenes de deportación, incluso órdenes de deportación en ausencia, lo cual significa que en este instante están totalmente vulnerables porque obviamente ICE no ha ejecutado esa orden de deportación. Por otro lado, habría que mirar si estas personas que tengan una orden de deportación tengan algún tipo de alivio migratorio con el propósito de reabrir ese removal proceeding o ese caso de deportación y quizás sea terminada esa acción jurídica que iban contra ellos, que era la orden de deportación. Pero eso se basaría en un alivio migratorio como por ejemplo una petición familiar de un familiar inmediato, o quizás otro tipo de alivio migratorio que no sabríamos ese caso específico. Esas serían las únicas salvaciones. Y habría que mirar sin duda alguna que estas personas no hayan vulnerado el buen carácter moral, que no tengan récords criminales. Hay que cuidarse de todos esos aspectos. Ahora, lo que por ejemplo hace unos años hablábamos más o menos que existían unos 50.000 cubanos que habían cometido ciertos crímenes y dentro de esos crímenes ellos tenían una orden de deportación, pero porque no había conexión o sea, no había una conexión para deportar o extraditar a las personas a su país con Cuba, estas personas como quedaban en el limbo. Entonces eran personas, y digo que conozco varias, porque por ejemplo ellos eran como unos entes, eran personas que si bien eran ser deportables, ellos tenían negocios y lo tenían cortestaferros porque en sí ya ellos deberían estar en sus países. Pero recién fue en el 2012, cuando ocurrió justamente las negociaciones con Obama, empezaron a deportarlos. Ya con Trump lo que se está diciendo es que esas personas ya se están, número uno, las esperan en sus casas, las llevan, y luego lo que les molesta mucho a sus familiares, que dice, bueno, ya cometió, por ejemplo, lo que mucho era muy conocido en esa época, y disculpa que me haya extendido tanto es que existe mucho que, no sé si recuerdas, Ricardo, con la gente tenía esas casas de marihuana, que era un crimen federal. Entonces esas personas, laboratorios, salían de cumplir lo que iban a hacer su condena y se quedaban y al final no podían integrarse a la sociedad. Entonces ellos son los que ahora los están deteniendo, pero se quedan en un limbo porque están detenidos en Texas y luego les dicen si van a irse a México o se van a ir a algún país. ¿Qué podría hacer esa gente en todo caso? Bueno, habría que mirar el caso en particular si quizás existe alguna opción de solicitar una salida humanitaria o una salida voluntaria, etcétera, pero también depende de cada caso, porque desafortunadamente en la ley existen también detenciones obligatorias o mandatory detentions, como se dice en inglés, ¿no? Entonces, si la persona tiene esa detención obligatoria o mandatoria,
eso significa que la persona quizás con esa felonía no es factible que sea liberada. Entonces esa es la problemática que existe con aquellas personas que están con esa obligatoria detención, ¿no? Yo creo que esto es un momento oportuno para de nuevo reiterar, recomendarle a las personas que consulten con un abogado, porque hay mucha gente tramposa que se aprovecha de este clima de nerviosismo que existe para engañar a los incautos. Y yo creo que uno, si tienes un problema de plomería en tu casa, llamas al plomero. Si tienes un problema con el carro, es el mecánico, no es el carpintero. Si tienes un problema, alguna duda, una inquietud de inmigración, tiene que llamar a un abogado. Comparta con nosotros cómo comunicarse con su bufete. No, claro que sí, muchísimas gracias y tienes toda la razón. Nos pueden conseguir en las redes sociales como Abogado Luis Victoria. Nuestra página web es www.abogadoluisvictoria.com y nuestro teléfono directo aquí en la ciudad de Miami es +1, pues en el WhatsApp si quieren, 305-482-1595. Repito, +1, 305-482-1595. Ahora, algo que nos llama mucho la atención y que mucha gente también me dice, yo paro en la calle, Ricardo no tanto, se implementan nuevas reglas para reforzar las investigaciones respecto a las personas que se casan. ¿Eso es cierto? O sea, por ejemplo, alguien se casa y luego están ya hablando con la vecina, hablan, tanto ha llegado a esa, digamos, de una u otra manera, persecución de las personas que justamente se casan con un ciudadano americano para saber que realmente no es un fraude, para que la gente esté muy alerta. ¿Revisan también las redes sociales? ¿Está sucediendo eso? Bueno, sí, esto no es nuevo, esto siempre ha existido. Lo que pasa es que el presidente Trump, hablando objetivamente, ha, digamos, endurecido más esa ley que ya existía. Pero ya de todas maneras existían las normatividades o reglas federales en las cuales la persona tenía que casarse de buena fe. Y resulta que descubrieron en cierto periodo de tiempo muchos fraudes migratorios a través de los matrimonios falsos y por consiguiente ya el DHS se aburrió de eso, entonces empezó a ser mucho más estricto en la aplicación de las normas en relación con esos matrimonios que estén basados en la buena fe y no pues obviamente con el objetivo de buscar un beneficio migratorio. ¿Y la ciudadanía americana por naturalización, usted cree que se va a hacer más difícil el examen, los requisitos? Tengo entendido también que es más difícil ahora obtener un green card, una residencia. Se vislumbra que va a haber medidas más severas incluso de lo que se está viendo ahora. ¿Qué opina usted? Sin duda alguna, la residencia permanente se ha tornado mucho más difícil, los requisitos son más minuciosos, hay mucho más, aplicación estricta de la normatividad. Las personas que vayan a aplicar a una residencia permanente, por supuesto, deben cumplir a cabalidad todos esos requisitos de elegibilidad, que no tengan el riesgo de que nieguen su ajuste de estatus, porque es muy factible, casi que 100% seguro que los van a transferir a la Corte de Inmigración y pudiesen enfrentar una potencial deportación. En relación con el endurecimiento de las normatividades para poder alcanzar la naturalización, mucho más estricto ahora, es decir, hay más preguntas y la persona tiene que estrictamente saber inglés. Es decir, es muy difícil. Sí. Hay algunas excepciones, pero es muy complicado. Hay más, aplicación estricta de la norma y ahí se están viendo también las, visitas domiciliarias y de la vecindad para mirar si esa persona verdaderamente cumple los requisitos de un buen carácter moral y ciudadano. Sin llegar a ser alarmista y tampoco causar pánico, sé que mucha gente está diciendo que, no quiero decir también, conozco gente, que ahora van a revisar los casos de ciudadanía porque mucha gente, y no sé si será cierto, que van a ver si es que realmente habla inglés y que van a llegar no solo a lo que viene a ser durante el periodo de Biden, sino que van a llegar hasta Obama, porque dice que hay personas que resultó en un caso de que son ciudadanos americanos y cuando les han hablado en inglés no entendieron nada. ¿Van a llegar a esos extremos? Yo personalmente pienso que no se va a llegar a ese extremo, pero sí está muy enfocado el Departamento de Seguridad Nacional en los casos donde quizás hubo fraude migratorio para poder conseguir esa residencia permanente. Estamos hablando previamente... No, en este caso ciudadanía, o sea, son sí, ciudadanos... pero entonces el ciudadano que obtuvo su residencia antes de hacerse ciudadano
por medio de fraude, es a quien están investigando exhaustivamente, porque si fue así y descubren que ese matrimonio fue falso, por ejemplo, entonces le pueden quizás iniciar un proceso de desnaturalización. También quizás la persona que cometió fraude, tergiversación material de un hecho, por ejemplo, alteró documentos públicos o privados para poder obtener ese beneficio migratorio como residente o como ciudadano, mintió en las aplicaciones N400 y 485, etcétera. Eso es gravísimo, porque cada una de estas aplicaciones, al final las personas no saben que hay un disclaimer, hay un aviso legal que dice que todo lo que dice allí tiene que ser dicho bajo gravedad de juramento y lo firma. Ok, y una persona que haya obtenido la ciudadanía legalmente, estuvo 5 años en este país, antes de obtener la ciudadanía estadounidense no cometió delito, pero entonces se hace ciudadano y comete un delito grave, un felony, como le dicen en inglés, ¿le pueden quitar la ciudadanía a esa persona? No, definitivamente, ¿no? Ricardo, no. Ese sí no es el caso, porque ya fue posterior al haber adquirido ese derecho como ciudadano. Bueno, estamos hablando que yo creo que casi todos los que estamos aquí somos ciudadanos a través de ese método. Sí. Entonces, es que la comunidad esté tranquila, que personas como nosotros no van a verse afectadas. Lo que sí es básicamente cómo obtuvo esa residencia, cómo obtuvo esa ciudadanía. Porque recuerden, por ejemplo, que hay casi que prácticamente es catalogado como una de las faltas más graves del derecho de inmigración federal, que es decir que yo era ciudadano sin serlo. Ciudades santuarios. Se habla que las ciudades santuarios van a perder esa potestad de las personas. ¿Eso va a ocurrir de acuerdo a la administración del presidente Trump o no? Bueno, actualmente existe una que otra, ¿no? Una disputa exactamente del presidente Trump. Estamos viendo en Minnesota, Chicago, en Nueva York. Hay mucha fuerza en contra de todas estas medidas que ya hemos observado que en ciertas ciudades se ha tornado arbitraria, que incluso también la destitución de Kristi Noem, de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, se dio a raíz de esas violaciones de derechos humanos y excesos. Entonces, esto es algo que veremos con el tiempo, pero se entiende que se va a recrudecer mucho más la actitud del gobierno hacia... Doctor Victoria, yo no sé si esto es una leyenda negra, pero entre la comunidad cubana, hay mucha gente que dice que... Una leyenda urbana, yo he escuchado, pero no negra. Una negra, sí. Bueno, una leyenda urbana, como quieran, negra, urbana, oscura. O tricolor, de los colores del arco iris, pero de que hay personas que eran militantes del Partido Comunista en Cuba, y entonces llegaron a Estados Unidos y omitieron decir... Esas personas también son sujetas a la posibilidad de que le retiren la ciudadanía. Estoy viendo muchísimos casos de ellos. Incluso actualmente estoy representando muchos clientes de ese tipo. Pues mi oficina es aquí en Miami, por consiguiente tengo muchos clientes de esas características y definitivamente sí. El problema es que en Cuba, según pues obviamente con la cultura aquí mayamense y ustedes como cubanos que son expertos de esta cultura, pues ustedes saben que prácticamente el que trabajó en Cuba trabajó para el gobierno, porque no hay otra manera como de trabajar allá. Sí. Entonces, si la persona, pues obviamente en muchas ocasiones el oficial de inmigración dice, bueno, pero si usted trabajó, era parte del Partido Comunista. Entonces hay una dicotomía y una ambigüedad allí que no sé qué poner, no sé si decir que no, porque eso hay veces me dicen los clientes que me llaman. Pero es que, abogado, yo era profesor allá, yo no era del Partido Comunista. Claro. Bueno, pero puede tomarse como que trabajaste para el gobierno. Entonces es una dicotomía. Pero hay otros como... Pero ¿qué hacer en ese caso? Por ejemplo, hace poco vimos unos venezolanos que manifestaban y él decía, no, yo era parte de... Pensé, llegó un momento, era joven, todo el mundo tiene derecho a equivocarse y luego me fui de allá. O sea, no en tanto te puedan descubrir que tú hiciste ciertos crímenes, ¿no?, de lesa humanidad o crímenes que son considerados atacando a una persona, eso podría de repente llevarlos de esa posibilidad de que sean manejados o sentenciados como si fuesen una parte del gobierno, tanto en Venezuela como en Cuba, ¿o no? Al pertenecer al grupo del gobierno, sí. Claro que sí, y estamos viendo recientemente un miembro del Partido de Juventudes Comunistas, que incluso pues tuve contacto con ese caso y la persona fue deportada.
¿sí? No hay una jueza que La creo jueza, que sí. está en proceso de deportación, una señora que era una jueza bien esbirra, por decirlo así, bien, Me encanta bien, cómo- bien A mí me verduga. encantan los sinónimos que usa Ricardo Ricardo. utiliza el lenguaje de una manera muy Magnífico. Sí, magnífica. Pero, ¿y usted cree que si hay un cambio de gobierno en las elecciones, no estas que vienen ahora en noviembre, las elecciones presidenciales, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero que todas estas medidas serían revertidas en el futuro, porque usted obviamente ha estudiado el tema histórico de la inmigración aquí en Estados Unidos, ¿o usted cree que ya no hay vuelta atrás, que esto va a seguir siendo así, aunque gane un demócrata la presidencia? Esa pregunta está como para Colombia también. Lo que pasa es que yo soy colombiano, aquí se juntan estas dos culturas, pero en realidad lo decía sin comparar obviamente con la actualidad de Estados Unidos, pero es algo muy similar en el sentido de que el próximo, digamos, gobierno, el aspirante a ser parte de esa administración, pues tendría que ser muy cauteloso en el sentido de que cómo tengo contento al que, por ejemplo, eligió a Trump. ¿Cierto? Porque el que eligió a Trump quería que sellaran la frontera, Sí. que deportaran a los que entraron y cometieron crímenes, que no regalaran esto, que hicieran lo otro. Entonces, ¿cómo tengo contento a ese? Entonces, yo opino, es mi, digamos, percepción, que estas políticas migratorias no van a tener un cambio tan No. drástico. Es decir, al contrario, van a- Algo que podemos considerar de repente es el hecho que se está manejando la frontera, ¿no? Que no ha ocurrido Ya hay cero. que durante Sí, Biden, sí, sí, y eso eso hay es que cierto. reconocerlo, ¿no? Sí, hay que Fue reconocerlo, una coladera, la gente entraba, Sí, sí, sí. hubo esas grandes marchas, entonces... Sí, hubo más de 7 millones de personas que pasaron por allí. Ahora, lo que va a pasar es que básicamente ese futuro candidato sea demócrata o republicano. Bueno, si es más republicano, pues va a ser, es decir, más estricto, ¿no? Pero yo pienso que quizás va a ser más moderado. Va a haber una combinación, ¿no? Una parte como más de centro, ¿no? No tanto de extrema o por un lado o por otro, sino que va a tratar de manejar lo que ya existe, lo que ha dado resultado. Y lo que ha dado resultado ahora definitivamente es que las personas ya dejen de cometer fraudes, ya dejen de mentir en sus aplicaciones migratorias y que se asesoren y que se estructuren y que la persona que desee venir a los Estados Unidos venga por el camino legal. Hemos visto incluso muchos videos que no son de EI, Sí. en donde, pues qué pena mencionar políticos específicamente, pero no estamos hablando de política, Hillary Clinton, el mismo George Bush republicano, Obama, en fin, la cantidad de presidentes que he visto en los clips diciendo, mire, es que la inmigración tiene que ser así legal, es que usted si cometió un crimen tiene que ser deportado. Entonces, no es una retórica de ahora de este presidente. Lo que pasa es que este presidente es mucho más estricto, pero esa dinámica se ha venido manejando siempre. Y que las encuestas se han mostrado que muchos votantes castigaron a los demócratas por la percepción de que la frontera... Era una puerta abierta. Sí. Totalmente. ¿Cree en todo caso los costos, se habló en un momento que habían subido considerablemente, y también, por ejemplo, los plazos, para apelar también se han acortado? O sea, eso han hecho que simplemente las personas tengan mucho en consideración que cuando presentan un proceso de inmigración deben estar muy alertas, y muy alertas también que su abogado esté pendiente de eso. Y sobre todo que se asesoren desde el principio, yo les digo, porque mira, el problema es que si la persona pasa a la Corte de Inmigración, me sucede estos días con un caso específico donde la persona no buscó asesoría desde el inicio de su proceso, un caso relativamente fácil de un ajuste cubano, y terminó en la Corte, y en la Corte ahora a esa persona le tocó pagar $6,000 por el principal y por la hija, ¿vale? De $2,950 el ajuste de estatus en la Corte, y por ese error que cometieron de no haberse asesorado desde el principio, porque hubiese sido $1,440 o hubiéramos solicitado quizás un perdón para no pagar esa tarifa. Las tarifas han subido ostensiblemente y de manera significativa. Lo importante aquí es que se encaminen por el proceso correcto, porque estos procesos van a ser mucho más drásticos y van a seguir incrementándose los costos también.
El asilo ahora tiene que pagar $100 al año, ¿no? También importantísimo. Antes no se cobraban las apelaciones, ahora se cobran a las... Exacto, el permiso de trabajo tiene costo ahora. Sí, creo que hasta $100,000 creo que cuesta. La H1B, sí. si tú vives fuera y deseas pedir un empleado para una H1B, debes No, pagar ahora lo piensan dos veces y van a $100,000, exactamente. Bueno, mira, las dos grandes cadenas de televisión, Univisión y Telemundo, en el pasado han reclutado muy buenos periodistas y otro personal de apoyo a través de ese H1B. H1B, ¿no? correcto. Yo creo que si tienen que pagar $100,000 no van a estar reclutando. Van a pensar y nos van a contratar a nosotros. Es que los tiempos han cambiado, hay una nueva Total. situación. Como dice el doctor, probablemente esto no es reversible, quizás empeore, quizás se alivie un poquito, y ustedes que nos escuchan y nos ven, tienen que llamar a un abogado. Aquí hay uno. Mira, yo voy a repetir el teléfono del doctor. 305-482-1595. Muchas gracias. Abogado Luis Victoria siempre... Si te duele la muela, llama al dentista. No llames al plomero. No, y No te aunque no lo crea, respondió el abogado Ay. justamente nos manifestaba en una de las ocasiones que he tenido que entrevistarlo, personas que han llenado los documentos a mano, y es increíble. Sí. Y personas que piensan que van a obtener una respuesta con una autorrepresentación, que al final lo único que No, hacen es que terminen deportados, Sí, ¿no? exactamente, sí. Eso lo vi ayer nada más en una consulta. Una persona que ya en 1998 solamente era enviar una moción de reapertura y terminación y no contrató un profesional, y ahora está a punto de ser deportado después de casi más de 30 y pico de años. Ahora, en relación con la pregunta que me decías ahora respecto de la, digamos, reducción del tiempo para poder apelar, justamente hubo una jueza federal que acaba de bloquear esa decisión por parte del EOIR, que es el Department of Justice, Departamento de Justicia, y echó para atrás esa decisión. Ahora entonces vuelve otra vez el periodo de apelación con 30 días, sin ningún problema en ese sentido, pero es un, digamos, alivio temporal, porque lo que quieren ellos, eso ya se apeló, se argumentó, reducir el tiempo a 10 días solamente, lo cual es bastante perjudicial para quien quiera apelar. Y aparte de eso, el BIA, el Board of Immigration of Appeals, que es la Corte de Apelaciones, debe aprobar que esa persona verdaderamente tiene los recursos para poder apelar. No, estupendo. El doctor Luis Victoria, abogado en inmigración. Es colombiano, pero sabe todo, de todo tipo, cubanos, atiende a venezolanos y todo lo demás. Algo que quisiera finalizar, ya estamos justamente terminando los últimos segundos. Yo pienso que lo importante, muchas gracias por esta gran oportunidad y el profesionalismo de ustedes, es tener un parte de tranquilidad, ¿no? Es decir, aquí no se trata de infundir miedo ni temor, pero sí verdaderamente ustedes tienen que tomar acción, tienen que tener conciencia de que la inmigración cambió, de que ahora ya ustedes tienen que encontrar un camino con una asesoría profesional para efectos de que tengan un buen resultado. Muchísimas gracias. Ya saben, este es el podcast El Análisis. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Latinísima y por supuesto seguir a Ricardo y al abogado Luis Victoria. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.